Se nos dan los vectores A y B en el plano de coordenadas ra del vector de boceto A menos el vector B usando la regla del triángulo. Debemos tener cuidado aquí. La regla del triángulo es diferente para sumar vectores y restando vectores. Si quisiéramos usar el regla del triángulo para sumar vectores, necesitaríamos escribir vector A menos el vector B como vector A más el opuesto del vector B. Pero en nuestros deberes, quieren que usemos la regla del triángulo para restar vectores. Antes de empezar, busquemos el forma de componente para los vectores A y B. Observe el vector B. Observe que el vector B tiene una X componente de -3 y un componente Y de 4 positivos. Y el vector A tiene una X un componente de -2 y un componente Y de -3. Y ahora vamos a usar el triángulo regla para restar vectores porque tenemos el vector A menos el vector B. Empezamos en la terminal punto del vector B, que es el punto -3, 4, que se convierte en el punto inicial punto para el vector resultante. Y luego dibujamos un vector al punto terminal del vector A, que es el punto terminal del vector resultante. Este vector aquí es el vector resultante o el vector resultante de vector A menos vector B. Observe el resultante. El vector tiene una componente X de 1 positivo y una Y componente de -7. Vamos a grabar esto en un lateral. También quieren que hagamos bocetos. El vector resultante equivalente en posición estándar. Ahora dibujaremos el mismo vector con el punto inicial del origen. Y porque ya teníamos el formulario componente del origen, que es la inicial punto, nos movemos hacia la derecha una unidad y hacia abajo 7 unidades. Esta es la misma resultante vector en posición estándar. Sin embargo, para comprobar nuestro trabajo, porque tenemos los vectores A y B en forma de componentes para encontrar la diferencia de los dos vectores, restamos las componentes X y las componentes Y. Sigamos adelante y hagamos esto para comprobar nuestro trabajo. De nuevo, el vector A tiene un componente X de -2, un componente Y de -3, y el vector B tiene un componente X de -3 y un componente Y de 4. Y ahora restamos las componentes X, lo que nos da un resultado negativo 2 menos -3. Y ahora restamos las componentes Y, lo que nos da un negativo 3 menos 4. Simplificando, tenemos el vector resultante donde el componente X es 1 positivo y el componente Y es -7. Y ahora echemos un vistazo. Veamos un ejemplo más usando la herramienta gráfica en línea. Ra el vector de boceto W menos el vector V usando la regla del triángulo. Luego dibuja el vector de posición o vector en una posición estándar. Para empezar, hacemos clic en la herramienta vectorial por debajo del plano de coordenadas. Y ahora porque tenemos vector W menos el vector V, el vector resultante tiene punto inicial en el punto terminal del vector V. Hacemos un solo clic en el punto terminal del vector V, y luego el punto terminal del vector resultante. Es el punto terminal del vector W y, por lo tanto, hacemos doble clic en el punto terminal del vector W. Este es el vector resultante. Si movemos el cursor ahora, sin embargo, comienza otro vector. Para eliminar este vector, haga un solo clic fuera del plano de coordenadas. Así que este vector aquí es un vector resultante donde el vector resultante del vector W menos el vector V. Observe que el componente X es -3 y el componente Y es -1. Ahora dibujamos este vector como vector de posición o posición estándar. Para hacer esto con un solo clic en el origen. Muévete a la izquierda 3 unidades hacia abajo, una unidad y un doble clic, y luego un solo clic fuera del plano de coordenadas. Y ahora hemos terminado de comprobar nuestro trabajo. Podemos ver que nuestro trabajo es correcto. Espero que te haya resultado útil.